Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo. Hoy tengo aquí el gusto de estar con el Padre Rafael nuevamente. Ahorita quiero que nos dé un punto de vista acerca de algo, pero vamos a hacer una introducción de este video. Recuerden que está titulado el video, vamos a titularlo acerca de los tres papas que vienen, vamos a hablar del Papa Francisco como Pedro el Romano. Vamos a hablar del falso profeta que viene después del Papa Francisco como el antipapa, Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a hablar del Papa Angélico. Este papa que va a venir, digamos para mí el primer papa que va a vivir el reino de la divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a hablar de santos que hablan acerca de eso, no es una opinión mía. Ahorita vamos a ver de dónde estamos sacando estas conclusiones y listo, es decir, nada más para que tengan y estén al pendiente del video, veanlo completo, va a ser muy interesante. Una cosa más, recuerden que muchos podrán decir, nadie sabe el día ni la hora. Eso recordemos que está en la Biblia, Mateo capítulo 24, pero debemos ser conscientes de que cuando nuestro Señor Jesús dice eso, de que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el mismo Jesús, está hablando de la segunda venida, no está hablando de algún acontecimiento y nosotros aquí estamos hablando de acontecimientos que no son segunda venida de Cristo, porque recordemos algo, estamos en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos no son el fin del mundo, no se acaba el mundo, no viene Jesús por segunda vez, no es la segunda venida todavía porque no es el final del mundo, es el final de los tiempos y como final de los tiempos vamos a tener los acontecimientos de estos tres papas que ahorita vamos a hablar. Entonces, solamente para dejarlo allí claro, recuerden una cosa más, si tú el día de mañana a tu hijo o a tu hija o a tus generaciones les enseñas de que nadie sabe el día ni la hora, y es una enseñanza para mí errónea, porque nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Jesús. No es que nadie sepa el día ni la hora de algún acontecimiento diferente a ese. Por eso es que el libro del Apocalipsis lo tenemos que vivir también. Si no, imagínense, si nadie supiera el día ni la hora y tú le enseñas eso a tus generaciones, entonces todos van a decirte que nadie sabe el día ni la hora en cuanto se va a vivir el Apocalipsis y entonces no tendría caso que San Juan hubiera escrito ese libro profético. Entonces hasta allí lo dejo. Padre, ahora sí, pues es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el canal. Me gustaría, Padre, preguntarle acerca de algo. Mire, ahorita están sucediendo, bueno, sabemos que va a haber acontecimientos por los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre, pero hay muchos videos en YouTube que están diciendo que para este año se viene la hambruna. Muchos me dijeron, por ejemplo, recientemente y se lo compartí, que quieren almacenar alimentos, que porque ya tienes que hacerlo hoy, bueno, para estos meses, digámoslo así. Especulan mucho acerca del eclipse del 8 de abril que se va a dar y que esa es una señal que para todos estos, repito, estos acontecimientos, ¿no? Diríamos como los sellos apocalípticos. ¿Qué nos puede usted decir acerca de eso, padre? Mira, feliz y contento de estar otra vez en tu programa. Gracias por invitarme. Saludos a toda la concurrencia, a toda la gente que va a oír esta pequeña reflexión. Yo te diría que son meras especulaciones. No podemos estar asustando a la gente que si viene un terremoto, que si viene todo esto. Claro que estamos viviendo el signo de los tiempos y pues nuestra Madre y nuestro Señor nos pide que estemos atentos a los signos de los tiempos, pero no quiere decir que porque estamos viviendo los signos de los tiempos se viene una guerra, una tercera guerra mundial o lo que se venga. No podemos decir eso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque asustas a la gente. Y Dios no viene a asustar a nadie. En ese caso, si es Dios el que está hablando, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide oren, ayunen, hagan penitencia, ¿no? Lo que siempre ha dicho ellos. Entonces, esta gente que esté diciendo que el día 8 de abril, que el eclipse, que todo esto, no es una señal para mí palpable de que venga una segunda guerra mundial. Recuerden que, o lo que va a pasar, una destrucción. No, o sea, Dios viene por etapas. Dios viene a los acontecimientos, pero Él avisa antes de, no asusta antes de, avisa. Recordemos a Nínive cuando le dijo ¿cómo se llama? A Jonás, ¿no?
ve y avísales que Nínive va a ser destruida. Y él fue a avisarles, 40 días va a ser destruida. Se convirtieron. Le dijo también a ¿cómo se llama? A la que se convirtió en estatua de sal, ¿no? Sal de aquí porque voy a destruir esta ciudad, a Sodoma, en este caso. Sodoma y O sea, Gomorra. él avisa. Ahorita muchos están especulando con que viene un terremoto, con que viene todo. Esas son meras especulaciones. Gracias a Dios, ahorita tenemos a nuestra madre que está intercediendo por nosotros. Ella está pidiendo oración. Medjugorje nunca ha dicho nada de esto. Entonces, ¿por qué nosotros nos metemos en cosas que no nos corresponden? A nosotros nos toca orar. Se está pidiendo por el buen temporal. Se está pidiendo por el bienestar de nuestro país, aquí en este caso en México y en todos los países. Es lo que tenemos que estar concentrados en la conversión de nuestra alma. Sí, porque gente que venga y que diga que el 8 de abril, que esto, que el otro, para mí son falsos profetas. Para mí son falsos profetas. Así es, Padre. Sí, o sea, no puedes venir tú a decirle que Dios va a destruir mañana la tierra. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Sí, pero para eso tiene que haber acontecimientos y tenemos las revelaciones, gracias a Dios, marianas, tenemos a Peña Blanca, tenemos a otros videntes verídicos, no choros, ¿sí? Porque lo que están diciendo ahorita son por choreros y quieren asustar a la gente y para ganar más gente en YouTube. Es lo que te puedo decir ahorita. Gracias, Padre. Gracias por su aportación. Y pues bueno, como ya lo escucharon del Padre Rafa, yo también estoy de acuerdo con él. Son falsos profetas. De hecho, qué mejor que ustedes vean, recordemos algo. Hablaban mucho el año pasado de que para 2023, la gran tribulación, y pasó el 2023, ahorita estamos en 2024 y aquí seguimos. Y no ha venido ni el gran terremoto, ni ha venido los 3 días de oscuridad que también se especulaban mucho. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte porque lo que quiere también Satanás por parte de los falsos profetas es que la gente al escuchar profecías y que no se cumplan, dejen de creer. Esa también es una trampa de Satanás, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, bueno, hasta allí lo dejamos. Vamos ahorita a empezar, Padre, con la profecía de San Malaquías. ¿Qué es lo que nos va a decir, San Malaquías? Recordemos algo, San Malaquías ha profetizado algo de los papas. Vamos a hablar hoy de 3 papas. Muchas personas especularon que cuando estaba vivo el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco era el falso y el Papa Benedicto era el verdadero. Muchos también dijeron que después de la muerte del Papa Benedicto XVI la silla de Pedro estaba vacante, ¿no? Es decir, a pesar de que el Papa Francisco está en el pontificado, muchas personas han pensado que muerto el Papa Benedicto, la silla está vacante porque el Papa Francisco pues ha cometido demasiados errores para ellos y no es Papa. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte porque él ha sido elegido canónicamente. Vamos a leer ahorita algunas revelaciones muy importantes de santos aprobados por la Iglesia Católica, donde se nos avisa que va a venir un Papa no electo canónicamente. Ahorita lo vamos a leer. Para ello vamos en orden. Recordemos, la Iglesia Católica desde Pedro, el primer Papa, hasta el Papa Francisco, son 266 papas que tiene la Iglesia Católica actualmente. Vamos a contarlos desde allí. Tenemos una revelación privada que es de un santo llamado, o bueno, más bien el santo San Malaquías, que él profetiza algo muy interesante y ahorita se los vamos a leer. Dice así, escuchemos. La profecía de los papas de San Malaquías consiste en una serie de 112 lemas o frases cortas en latín, sin numeración, que hacen alusión a los 112 papas que gobernarán la Iglesia Católica desde Celestino II, es decir, del año 1143 al 1144, que fue el pontificado del Papa Celestino II. A partir de este pontificado vamos a contar 112 papas más. Y lo quiero aclarar para que se entienda. Iglesia Católica, desde el primer Papa hasta el Papa Francisco, 266 papas. A partir del Papa Celestino II, según la profecía de San Malaquías, al Papa Francisco ya son los 112 papas. Ahora, seguimos.
Dice, el último lema se refiere al Papa 112, identificándolo como Petrus Romanus, Pedro el Romano, con una vaga cita de carácter apocalíptico. Cada uno de los lemas ha sido objeto de interpretaciones a lo largo de los siglos. Y dice, el Papa Juan XXIII, de 1958 a 1963, por ejemplo, fue descrito como pastor et nauta, que significa pastor y navegante, en las profecías de San Malaquías. Esta descripción podría estar relacionada con el hecho de que Juan XXIII era el patriarca de Valencia, ciudad de navegantes, y que utilizaba ornamentos que representaban un gran velero. De manera similar, el Papa Pablo VI fue descrito como flos florum, que significa flor de las flores, lo cual podría relacionarse con 3 flores de lis presentes en su escudo de armas. Estas interpretaciones se han aplicado a varios papas a lo largo de la historia. La profecía también menciona al Papa Juan Pablo I, quien fue descrito como de mediate lunae, que significa de la mitad de la luna. Este pontífice proveniera de la diócesis de Belluno, cuyo nombre significa bella luna, y que su reinado comenzará el 26 de agosto de 1978, cuando la luna estaba exactamente a su fase de media luna. Su sucesor Juan Pablo II, quien visitó numerosos países durante su papado, fue descrito como de labore solis, que significa el que trabaja del amanecer al atardecer. Esta descripción podría relacionarse con el extenso viaje y labor incansable que llevó a cabo en su pontificado. Benedicto XVI, por su parte, fue descrito por San Malaquías como Gloria Olivae, que significa la gloria del olivo, ya que pertenece a la orden de los benedictinos, cuyo emblema incluye un olivo. El último papa de la profecía de San Malaquías culmina con una cita apocalíptica en latín que menciona al último papa, identificándolo como Petrus Romanus. Según la profecía, este pontífice gobernará en medio de grandes tribulaciones y será testigo de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, seguida del juicio divino. Bien, si se dan cuenta, hermanos, esta profecía de San Malaquías, como se los he mencionado, aquellos que la han estudiado, ha sido tan exacta porque por cada papa que aquí describe San Malaquías, la descripción ha sido, digamos, precisa. Ha descrito precisamente, digamos, ha sido tan exacto San Malaquías que para mí, personas que de repente dicen es que para Pedro Romano todavía faltan más pontificados, no, les voy a decir por qué no, y sobre todo el error con el que se puede caer y que puede ser preocupante para muchos. Si muchos piensan que el Papa Francisco no es Pedro el Romano, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos están especulando que el que viene es Pedro el Romano, el Papa que viene, y no, porque ahorita vamos a seguir leyendo más profecías del falso profeta. Hasta aquí quiero que quede algo claro. Si tú estudias las profecías de San Malaquías, a menos que no sepas contar, pues probablemente no vayas a llegar a la conclusión de que Pedro el Romano es el Papa Francisco. Bien, ¿por qué lo digo? Una vez que se mencionó esto, quiero leerles una cita bíblica de Zacarías capítulo 13, versículo 7. Vamos a ver qué dice Zacarías. Vamos a tener en cuenta esta parte que Zacarías también ha profetizado. Capítulo 13, repito, versículo 7, y dice así. Levántate espada contra la última persecución, está titulado. Levántate espada contra mi pastor y contra el hombre de mi parentela, exclama Yahvé de los ejércitos. Heriré al pastor para que se dispersen las ovejas, que yo me encargaré de matar a los corderitos, y en todo el país, amenaza Yahvé, 2/3 serán exterminados y solo se salvará 1/3. Hermanos, aquí es esta parte de la profecía de Zacarías es muy importante porque se dice que se va a herir al pastor. Este pastor que va a ser herido va a ser precisamente Pedro el Romano. ¿Por qué? Ahorita vamos a leer una profecía de Santa Hildegarda que dice lo siguiente. Escuchen cómo aquí Zacarías menciona que Yahvé, una vez que hiera al pastor, va a exterminar a 2/3 partes de la humanidad, 2/3 partes. Y vamos a ver entonces ahorita lo que nos dice Santa Hildegarda
respecto a esta parte porque a principio yo no lo tenía, digamos, un poquito claro. ¿Por qué decía que 2/3 partes? Ahorita también vamos a ver que las 7 colinas que describe San Malaquías, que digamos dentro del pontificado de Pedro el Romano, que para mí en lo personal por la interpretación, que es el Papa Francisco, se dice que se va a dar la destrucción de las 7 colinas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, también se habla de que esas 7 colinas, si San Juan lo describe, San Juan describe qué son las 7 colinas. Ahorita vamos para allá. Solamente déjenme leerles la profecía de Santa Hildegarda de von Bingen, que es quien nos dice por qué las 2/3 partes de la humanidad descritas aquí en Zacarías van a perderse. Eh, Vamos a leer. Cuando el gran gobernante extermine a los turcos casi en su totalidad, uno de los maometanos restantes se convertirá. Será sacerdote, obispo y cardenal, y cuando el nuevo papa sea elegido, este cardenal va a matar al papa antes de que él sea coronado, a través de los celos, deseando ser papa él mismo. Entonces, cuando los otros cardenales elijan al próximo papa, este cardenal se proclamará a sí mismo antipapa, y 2/3 partes de los cristianos se irán con él, así como el anticristo. Son descendientes de la tribu de Dan. Repito esto último, hermanos, para que pongan atención por lo que dice San Malaquías, por lo que dice Zacarías. Dice, asimismo, este cardenal se proclamará a sí mismo antipapa, y 2/3 partes de los cristianos se irán con él, ¿sí? Así como el anticristo, es decir, ¿surgirá el tiempo de un antipapa y de un anticristo? Sí, Santa Hildegarda nos los revela. Santa Hildegarda, profecías aprobadas, santos aprobados por la Iglesia Católica. Y Zacarías nos especifica que se herirá al pastor y que por eso dice que Yahvé herirá al pastor y exterminará 2/3 partes de la humanidad. Cuando habla eso, nuestro Padre ya ves, porque obviamente si se van con el antipapa o con el anticristo, la propia Biblia habla de la muerte eterna. ¿Qué es lo que nos dicen los evangelios? Y nuestro Jesús dice, no teman al que va a matar el cuerpo, sino teman al que mata el alma. ¿Y quién es esa persona? Nuestro Padre Yahvé, porque Él es el que nos creó, el que nos juzga, Dios, el Creador. Entonces, por eso aquí, si se dan cuenta, Zacarías, esta profecía de Zacarías va relacionada con lo que dice Santa Hildegarda y también con lo que ahorita vamos a ver del falso profeta. Por eso repito, después de San Malaquías, muchos me dirán, oye, ¿y por qué te aferras a que el Papa Francisco es ese último Papa o el 112? Porque recordemos algo, San Malaquías relata que ese último Papa es el que va a ver arder las 7 colinas. Y vamos a leer ahorita el libro del Apocalipsis en el capítulo 17 para que sepan que finalmente se puede decir que es un discernimiento personal, pero no como tal algo mío. ¿Por qué? Porque vamos a leer ahorita que en el Apocalipsis está respaldada esta parte que les hablo, de que el Papa Francisco es ese Papa del que nos habla San Malaquías. Dice, Apocalipsis capítulo 17, el juicio de Babilonia. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se emborracharon con el vino de su idolatría. Fíjense cómo el ángel le dice a San Juan Evangelista, ven que te voy a mostrar el juicio de la gran ramera o de la prostituta. San Malaquías hablaba de que va a ser un juicio, de que ese último papa del 112 va a vivir ese juicio. Por eso repetimos, ahí ya tenemos una clave. Ahora vamos a ver si la Biblia nos describe lo de las 7 colinas. Dice, el ángel me llevó al espíritu del desierto, era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía copas púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en las manos una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera.
En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esa mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarían al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Fíjense cómo aquí se habla de que el ángel está describiendo qué significan las 7 cabezas y dice que son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. Si se dan cuenta, hermanos, entonces ahora ya podemos, por eso yo me atrevo realmente hasta cierto punto a afirmar que San Malaquí, que el Papa 112, Pedro el Romano, es el Papa Francisco, por esa sencilla razón. ¿Por qué? Porque lo describe así en su último lema San Malaquías, que él es el Papa que va a vivir la destrucción de las 7 colinas. Y si el ángel le describe a San Juan en el Apocalipsis eso, entonces ya no hay duda, o para mí no tendría por qué haber duda, pero al final tú eres libre de saber si crees en las profecías o no. Bien, ahora sí, ya que vimos y analizamos esta parte de las profecías, vamos con el siguiente papa. Entonces decimos, el Papa Francisco, el Papa 266, si tú lo quieres contar desde Pedro, y si lo quieres contar a partir de Celestino II, el Papa 102. ¿Quién seguiría después del Papa Francisco? Después del Papa Francisco va a seguir este personaje que es el falso profeta. ¿Esto cómo lo sé o por qué me atrevo a, digamos, a decirlo? ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que dice la beata Ana Catalina Emmerich. ¿Qué es lo que nos dice la beata Ana Catalina Emmerich? ¿Qué es lo que nos dice el beato Bernardino de Bustis, San Francisco de Asís y San Ignacio de Santia? Vamos a ver qué es lo que nos dicen realmente estos. Escuchemos, dice: vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Ellos quieren quitar al pastor el prado que le es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Si te das cuenta aquí, Ana Catalina Emmerich menciona que va a venir la unión de todas las iglesias, es decir, los protestantes, los judíos, los musulmanes, todos. Quieren hacer una sola iglesia, pero recordemos que las profecías de Ana Catalina Emmerich nos mencionan que antes de que venga el verdadero ecumenismo, que es cuando todos se conviertan a la iglesia católica, va a venir un falso ecumenismo, que es de lo que aquí nos habla ella. Ese falso ecumenismo donde todas las religiones van a entrar a la iglesia católica, pero sin convertirse, sin aceptar nuestra doctrina o lo que enseña la iglesia como tal. Y dice que también quieren quitar al papa, quieren quitar a un papa. Ella no dice qué papa, pero dice que quieren quitar a el pastor, que el prado que le es propio, y quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Es decir, está hablando de un antipapa, porque él no va a seguir digamos, la doctrina o la sana doctrina. Y luego dice: entonces, tomada por la cólera, ella eleva el puño cerrado diciendo: alemanes tramposos, escuchen, no lo conseguirán, el pastor está en una rocalla. Ustedes sacerdotes no se mueven, duermen y la granja arde por todos los lados, no hacen nada, ¿cómo llorarán por eso un día? Fíjense cómo aquí la madre está hablando de alemanes tramposos. Hoy tenemos, y eso queda claro, que el sínodo de los obispos en Alemania está queriendo ir contra la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso les menciono, es decir, estamos, en estos tiempos donde se están cumpliendo estas profecías. Y si ya vimos que con Pedro Romano, que además la Biblia respalda la profecía de San Malaquías en el Apocalipsis de las 7 colinas, porque eso lo describe el Apocalipsis, es palabra de Dios, ¿sí? Y va relacionado a lo que San Malaquías dice. Y luego
vemos que también en el Apocalipsis capítulo 13 se habla del falso profeta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí vamos a tener a este antipapa del que hablan a Catalina Emmerich. Y también luego tenemos a el beato Bernardino de Bustis. El beato Bernardino de Bustis dice lo siguiente: el rey, gran monarca, verdaderamente cristiano después de muchos trabajos, vencerá con ayuda de la Virgen a aquel rey y el falso papa. Acabarán malamente. El papa coronará emperador a este rey, juntos reformarán la iglesia. En tiempo de este rey emperador nacerá el anticristo. Fíjense cómo el beato nos habla de algo muy interesante. Está hablando del anticristo, de la derrota del anticristo y del falso profeta, y quienes ayudarán a eso serán el gran monarca profetizado por Mary Julie Janey, y también será, aparte del gran monarca, el Papa Angélico. Ahorita vamos a ir para allá porque se habla de un Papa y del gran monarca que van digamos, a ayudarle a nuestro Señor Jesús, o Jesús los va a tomar como instrumentos para poder, digamos, quitar del trono, ¿sí?, a este antipapa, a este falso papa y al anticristo. Tenemos también otra profecía que es de San Francisco de Asís, que dice lo siguiente. Vamos a escuchar esta profecía de San Francisco de Asís, que dice que va a haber un papa elegido no canónicamente, ¿sí? Vamos a ir en este orden. Morir San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les advirtió de los problemas venideros, diciendo: sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual, a la pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Fíjense cómo también San Francisco de Asís, santo aprobado por la Iglesia Católica, está diciendo que va a llegar un momento en que la orden de los religiosos, en el caso de él, se oscurecerá, pero no nada más de a él, sino todos. Y dice, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice. Hoy estamos viendo que hay sacerdotes, cardenales y obispos que no quieren obedecer al Papa Francisco. Los primeros, los obispos de Alemania, que quieren entrar en cisma con sus ideologías falsas. También tenemos no nada más a eso, en el mundo entero, por algunos errores del Papa. Lo vimos con Fiducia Supplicans. ¿Cuántos sacerdotes no quieren obedecer al sumo pontífice? Y dice, y fíjense cómo San Francisco de Asís dice, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente, es decir, vamos a tener en estos momentos, no les voy a decir que ya ahorita, pero se va a dar en el pontificado del Papa Francisco, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Entonces los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortasen, según las palabras del Evangelio, recordemos que eso está en Mateo capítulo 24, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos a error, si no fuera que serán especialmente guiados en medio de la gran confusión por la inmensa misericordia de Dios.
profecía de San Malaquías. Nos habla entonces de que también estamos entrando prácticamente ya en estos tiempos, porque si San Malaquías profetiza el último papa, que el 112, que va a vivir el juicio de la gran ramera, entonces, bíblicamente, repito, la Biblia respalda a San Malaquías de que el Pedro el Romano es el Papa Francisco. Si tú no lo quieres creer, la Biblia está muy clara y dice que ese papa que va a vivir la destrucción de las 7 colinas, y San Juan en el libro del Apocalipsis nos especifica, el ángel le dice que esas coronas, esas 7 cabezas son las 7 colinas, entonces pues yo creo que no se necesita mucho discernimiento para eso, hermanos, pero en fin, eres libre de creer o no. Yo simplemente te estoy dando profecías aprobadas por la Iglesia Católica y Biblia. Y vamos a continuar. ¿Por qué decimos que después entonces de Pedro el Romano viene el falso profeta y después no se acaba el mundo? Vendrán los 1000 años de paz descritos en el Apocalipsis. Pero antes de pasar para allá voy a leerles una profecía más de San Ignacio de Santia, que él también nos da un poquito de luz acerca de el Papa elegido no canónicamente. Entonces viene Pedro el Romano como el Papa Francisco, después de él, inclusive un poquito antes, se elegirá un Papa no canónicamente, que será antipapa, y posterior a él vendrá el Papa angélico, el Papa que va a vivir la divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ese primer Papa que va a vivir divina voluntad aquí, junto con las personas que hayan salido digamos, hayan sido protegidos por Dios. San Ignacio de Santia dice: por el clero y la gente se elegirá al verdadero y legítimo papa, que será un hombre de gran santidad y bondad de vida, seleccionado de los sobrevivientes de la orden monástica. Fíjense cómo entonces aquí San Ignacio de Santia habla de que por el clero católico y la gente se elegirá al verdadero y legítimo papa. Es decir, él está hablando y sabemos que por San Francisco de Asís se va a elegir un papa electo no canónicamente, y aquí San Ignacio de Santia nos habla de que se elegirá el verdadero y legítimo papa, ¿sí? Que será un hombre de gran santidad y bondad de vida, seleccionado por los sobrevivientes de la orden monástica. Entonces, estamos aquí teniendo en cuenta que si seguimos ese orden, vendrá después del falso profeta, porque repetimos, últimos tiempos, vamos a vivir la entrada del anticristo, la entrada del falso profeta, la marca de la bestia, que será un microchip implantado en la mano derecha y en la frente, ¿sí? Y que tienes que tener cuidado con eso cuando sea obligatorio un microchip. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no se acabe el mundo, porque muchos piensan que el libro del Apocalipsis es el fin del mundo. No. Aquí es donde vamos a ir entendiendo que nos va a tocar a vivir a nosotros el Apocalipsis desde el capítulo 1 al capítulo 20, son últimos tiempos. Y del capítulo 20 al 21, 22 será los 1000 años de paz, el tiempo de la divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y después de esos 1000 años de paz, ahora sí vendrá el fin del mundo. No te puedo dar año específico porque eso solamente Dios lo sabe, pero lo que quiero que se entienda es que el fin del mundo abarca del Apocalipsis capítulo 20 al 22, digámoslo así en adelante, del 20 al 21, que es el juicio final. Entonces, ahorita lo vamos a leer con Biblia para que vean que no es palabra mía. Y bajo profecías de santos y de beatos aprobados por la Iglesia Católica, estamos, creo que, teniendo un panorama más claro de cómo se van a dar las cosas. Que va a haber cisma, como lo dijo San Francisco de Asís, va a haber errores, sí. En el pontificado del Papa Francisco, según lo que leímos en San Francisco de Asís, va a haber errores en la iglesia, va a haber mucha pérdida de fe y no se le va a obedecer al verdadero pontífice, que es el Papa Francisco. Y eso lo estamos viendo y lo vamos a ver más adelante, cómo se va a ir poniendo más grave la situación. Ahora, con esto te digo, ¿se acaba y todo está perdido? No, recuerda que Jesús le dice a Pedro que los poderes del mal no prevalecerán sobre la iglesia. Mateo capítulo 16. Los poderes del mal, es decir, Satanás, aunque reine junto con el antipapa, no prevalecerán por toda la eternidad, sino entonces Dios no sería Dios. Recordemos que Dios en el Apocalipsis capítulo 13, para terminar con esta parte de el falso profeta, tenemos en el Apocalipsis capítulo 13 lo siguiente. Vamos a escuchar
¿qué es lo que se dice del falso profeta y de la bestia? Dice así: entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como las de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Después dice lo siguiente: se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Fíjense entonces cómo esta primer bestia que emerge del mar, que se nos indica que es el anticristo. Esta primer bestia que emerge del mar es el anticristo, y eso también revelaciones del padre Gobi, del movimiento sacerdotal mariano, ¿sí? Aprobado por Juan Pablo II, que quede claro, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, porque ya es santo. Se nos habla de que también esa bestia que emerge del mar, revelaciones del padre Gobi dicen que es el anticristo, y revelaciones al padre Gobi se menciona que la otra bestia que emerge de la tierra es un papa falso. Y dice así: tenemos entonces que por 42 meses van a gobernar esta bestia y la otra. Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, que hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Fíjense cómo dice, está al servicio de la primera. Entonces, si esta segunda bestia, que va a ser el antipapa, va a estar al servicio de la primera, que es el anticristo, entonces los dos van a gobernar durante 42 meses. Por eso es que nos remitimos a Mateo capítulo 16, donde Jesús le dice a Pedro y a sus apóstoles: los poderes de la iglesia no, los poderes del mal no prevalecerán sobre la iglesia. Que quede claro eso. ¿Por qué? Porque solamente 42 meses van a gobernar estos impostores, digámoslo así, estos herejes. Entonces, que quede claro eso para que no haya una confusión, ¿ok? Ahora, ya que hablamos entonces de que bíblicamente el falso profeta va a tener que entrar, y que según San Malaquías, obviamente después de Pedro el Romano, vendrá este falso profeta, entonces vamos a ir contando así, si podemos decirlo de alguna manera. El Papa 266 o el Papa 112, según profecía de San Malaquías, es el Papa Francisco Pedro el Romano. El Papa 113, o si digámoslo así, el 113 o el 267, sería el falso profeta, sería un antipapa, que para mí no se tendría que contar, ¿verdad? Pero probablemente sí, porque está descrito en Zacarías y está descrito en el Apocalipsis, y para mí sería bueno que los teólogos en su futuro lo estudiaran y lo plasmaran, que quede, digamos, como en la historia de que sí hubo un antipapa, un falso profeta descrito por San Juan Evangelista, por Daniel y por Zacarías, y que además de eso, pues probablemente tenga que estar dentro de los registros para que a la iglesia no se le olvide, ¿no? Y por último tenemos al Papa 114, digámoslo así, si siguiéramos el conteo de la profecía de San Malaquías, o el Papa 268 si siguiéramos un conteo desde Pedro el primer Papa hasta el Papa Angélico, que sería después de la derrota del antipapa y el anticristo. Después de que venga la derrota de ellos con los 3 días de oscuridad, se dará, acuérdense que eso también lo revelan a María Taigui, 3 días de oscuridad, como castigo final de las copas de la ira de Dios descritas en el Apocalipsis capítulo 16, 17, 18. Y luego dice, Mari Yuli, hoy vamos a ver, por último, solamente quiero leerles una cita más antes de entrar al Papa Angélico, Zacarías capítulo 11, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que nos dice Zacarías, ¿sí? Zacarías capítulo 11, versículo 15 nos dice lo siguiente: después Yahvé me dijo, vístete como un pastor poco serio, pues yo voy a dar a este país un pastor que no se preocupará de las ovejas que desaparecen, ni buscará la oveja perdida, ni cuidará de la herida, ni sostendrá a la que apenas
puede caminar. Al contrario, se comerá la carne de las más gordas y les arrancará las pezuñas. Fíjense cómo Zacarías en este capítulo y versículo habla de ese falso pastor, de ese antipapa, porque al final recordemos algo, los judíos van a creer en ese falso Mesías y le van a hacer caso a ese antipapa. Por eso es que aquí Jesús habla de ese pastor que no se va a cuidar, va a ser un pastor serio, un pastor rebelde. Entonces, descrito en el libro de Zacarías, descrito en el libro de Daniel y descrito en el Apocalipsis. Ya más pruebas no te puedo dar si no quieres creer. Vamos a continuar con el Papa Angélico. Tenemos primero, y quiero para esto, hermanos, leer, porque algunos me preguntarán, ¿por qué dices que es el Papa de la Divina Voluntad? Porque es el primer Papa que va a vivir la Divina Voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso nos lo relata la beata Ana Catalina Emmerich, ahorita lo vamos a leer, nos lo relata Mari Yuli también, y nos lo dice el libro de la Divina Voluntad. Vamos a leer ahorita un mensaje de la Divina Voluntad. ¿Qué es lo que nos cuenta la Divina Voluntad acerca de ese nuevo reino? ¿Por qué tiene que venir más de un papa? Obviamente, digo, el Papa Angélico sería el primer papa de muchos más que van a venir en esos 1000 años de paz, Apocalipsis capítulo 20, pero hay que tener en cuenta que pues así como el Pedro el Romano, el Papa Francisco va a sufrir la tribulación de la iglesia, y que vendrá después el anticristo y el falso profeta, también vendrá ese reino nuevo que estamos esperando muchos, y que hasta cierto punto yo en lo personal te puedo decir que estoy muy contento de eso. ¿Por qué? Porque es lo que esperamos, ¿no? Finalmente sabemos que si los poderes de la iglesia no prevalecerán la maldad, pues eso para mí quiere decir que entonces en nosotros como católicos, aunque vivamos esta persecución, somos dichosos de pertenecer a la verdadera iglesia. Escuchemos lo que dice el mensaje del Libro del Cielo el 3 de octubre de 1928. Dice así: intercambio entre Jerusalén y Roma. Dios, al crear al hombre, puso en él tantos gérmenes de felicidad por cuantas cosas creaba. Mi pobre mente pensaba en tantas cosas acerca de la divina voluntad, especialmente en cómo podía venir su reino, cómo podía difundirse y tantas otras cosas que no es necesario escribirlas en el papel. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, si Roma tiene el primado de mi iglesia, se lo debe a Jerusalén, porque el principio de la redención fue propiamente en Jerusalén. De aquella patria escogí a la pequeña ciudad de Nazaret y mi madre virgen. Yo nací en la pequeña ciudad de Belén. Todos mis apóstoles fueron de dicha patria, y si bien ésta, ingrata, no quiso conocerme y rechazó los bienes de mi redención, no se puede negar que el origen, el principio de las primeras personas que recibieron el bien de ella fueron de esta patria. Los primeros anunciadores del Evangelio, aquellos que fundaron en Roma el catolicismo, fueron mis apóstoles, todos de Jerusalén, esto es, de aquella patria. Fíjense cómo aquí eso es cierto, ¿no? Realmente gracias a esa patria, ¿no? A los judíos, a ese pueblo elegido de Dios, y que, como dice Dios, aunque esa patria no me quiso recibir y fue un pueblo ingrato, porque fue un pueblo escogido por él desde el Génesis, bueno, desde el principio prácticamente, entonces vemos cómo precisamente aquí nuestro Señor es claro, ¿no? Creo que hasta aquí no debe de haber ninguna duda. Dice: ahora habrá un intercambio si Jerusalén dio la vida de la religión y por lo tanto de la redención a Roma. Roma dará a Jerusalén el reino de la divina voluntad, y es tan cierto esto, que así como escogí una virgen de la pequeña ciudad de Nazaret para la redención, así he escogido otra virgen en una pequeña población de Italia perteneciente a Roma, a la cual le ha sido confiada la misión del reino del fiat divino, que debiéndose conocer en Roma, al igual que se conoció en Jerusalén mi venida a la tierra, Roma tendrá el gran honor de corresponder a Jerusalén el gran bien recibido por ella, esto es, la redención, con hacerle conocer el reino de mi voluntad. Fíjense cómo ahora nos toca a nosotros como católicos ayudar a que se conviertan los judíos,
a que se convierta ese pueblo necio que no quiso recibir a Jesús, porque precisamente, y sí es cierto, gracias a ese pueblo de Israel, gracias a la madre que vivió divina voluntad y que nacieron todos allí en Jerusalén, digamos así, como dice Jesús, tanto él como la Virgen, como los 12 discípulos, y que gracias a ello tenemos el catolicismo en Roma. Ahora, digámoslo así, a nosotros como católicos nos toca dar la vida, nos toca dar esa parte de sangre del martirio, para que no nada más los judíos que no creyeron en Jesús crean, sino que todos los protestantes, todas las religiones que no creen en Jesús, hablándose de musulmanes, budismo, islamismo, etcétera, ateísmo marxista, todos crean en Jesús. Eso es lo que nos da a entender este mensaje. Por eso dice que quiere ahora que el reino de la divina voluntad se extienda a todas las naciones. Y dice, y entonces Jerusalén se arrepentirá de su ingratitud y abrazará la vida de la religión que le dio a Roma, y agradecida recibirá de Roma la vida y el gran don del reino de mi voluntad divina. Y no solo Jerusalén, sino todas las naciones recibirán de Roma el gran don del reino de mi fiat. Los primeros pregoneros de él, su evangelio, todo lleno de paz, de felicidad y de restablecimiento de la creación del hombre. Y así termina este mensaje. Vemos cómo claramente entonces, para que venga el reino de la divina voluntad, los judíos deben de creer. Y no pueden creer los judíos si no entra el anticristo, si no entra el falso profeta, porque está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Eso lo dice Jesús también en los evangelios, ¿sí? Que la palabra de Dios se tendrá que cumplir. Entonces, tenemos que vivir divina voluntad, hermanos, para poder entender esto. Hay muchas personas que dicen, es que ¿por qué dicen que van a venir los castigos? Es que yo no entiendo por qué hablan del apocalipsis, de que vienen los sellos, entonces se acaba el mundo. No, estamos aquí diciendo que simplemente es un tiempo, digamos, de tribulación que vamos a vivir, claro está, pero que todo está en la voluntad de Dios y permitido así. ¿Por qué? Porque debemos de ayudar a nuestros demás hermanos que no creen en Cristo a que crean, y los primeros que tuvieron que haber creído fueron los judíos que lo crucificaron. Entonces hay que tener claro eso para ser conscientes de que por eso va a tocar martirio, y no para todos, las personas que Dios elija. Habrá personas que vivan ese reino de divina voluntad, sí. ¿De qué depende? De la voluntad de Dios. Yo podré decir, yo quiero vivir el reino nuevo aquí en la tierra, pero si Dios me dice, tú vas a ser mártir, tengo que aceptar su voluntad, ¿sí? Y aceptar la voluntad de Dios no es fácil, porque siempre tenemos apegos, tenemos en nuestro propio querer, ¿no? Decir, yo quiero esto y Jesús quiere lo otro, pero mi querer y su querer son diferentes. No, tenemos que unir su querer, nuestro querer, con el querer de Dios, para que sea uno solo, un solo querer, una sola voluntad, y que no andemos de quejosos de que porque como no se le hizo caso a la Virgen en Fátima, pues por eso nos tocó vivir esto. Como ningún papa después de Juan Pablo, de Juan 23, entonces no quisieron consagrar Rusia, ni el Papa Juan Pablo II, ni Benedicto no quisieron consagrar Rusia, entonces por su culpa estamos viviendo esto. No, todo está escrito así, es palabra de Dios y es voluntad de Dios que pase esto para la redención, no nada más de nosotros, sino del mundo entero. Porque recordemos algo, la redención vino primero para el pueblo judío, no la aceptaron, y después vino para los paganos, que en general pues éramos todos, ¿no? Porque pues no somos del pueblo, no somos, digamos, de ese linaje de la tribu de las 12 tribus de Israel. Entonces es muy importante que se tenga eso en cuenta. Ahora, ya que vimos que aquí se habla de que va a venir el reino de la divina voluntad, y de que el propio libro del cielo habla de que los judíos se van a convertir para poder vivir esa parte en unidad con la Iglesia Católica o el catolicismo, entonces vámonos a las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, para que sepamos que entonces va a tener que venir el falso profeta forzosamente y el anticristo, para que los judíos sepan que fueron engañados, y posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces ahora sí van a aceptar a Cristo, van a decir, ok, nos fuimos engañados, el verdadero Mesías fue Jesús, a ese que crucificaron nuestros antepasados, y nos toca a nosotros pues
hacer reparación. Por cierto, ya habrá un tema de eso porque algunos me preguntaban, oye, ¿y la marca de la bestia vendrá para los judíos? No, porque si no, Jesús iría contra su propia palabra. De hecho, los judíos no se pondrán la marca de la bestia, ese microchip. ¿Por qué? Para que se puedan convertir y regresar a la iglesia católica. Entonces, mucho ojo con eso. Y eso es una buena pregunta. Algunos me decían, oye, pero ¿cómo no? Si dice Ana Catalina Emmerich que se van a convertir los judíos y que van a regresar al catolicismo, pero si la Biblia es clara cuando dice que todos aquellos que aceptaron la marca de la bestia es condenación al infierno o muerte eterna, entonces ahí Dios se contradice. No, simplemente no se entiende que ellos no se van a poner la marca de la bestia, porque son el anticristo, diríamos, ellos van a cuidar esa parte y los únicos a los que les van a poner la marca de la bestia es a los gentiles. Ellos así nos llaman a nosotros. Todo aquel que no es de las 12 tribus de Israel, para ellos nosotros somos gentiles, ¿sí? Es decir, no valemos. Entonces por eso a nosotros nos van a marcar como si fuéramos animales, ¿no? Como si fuéramos un buey o una vaca, ¿no? Un animal. Bien, escuchemos lo que dice Ana Catalina Emmerich. La casa nupcial. El esposo celebra su boda, es decir, su indisoluble unión con la iglesia, como renovándose constantemente y para presentarla a Dios el Padre puro y sin mancha en todos sus miembros. Él vierte intensamente torrentes de gracia, pero cada uno de estos dones debe ser tenido en cuenta y entre aquellos que los reciben, un pequeño número solamente podría encontrarse en regla para esta rendición de cuentas. Antes de haberse manifestado en carne en la plenitud de los tiempos para concluir con su sangre el nuevo matrimonio, él había, por el misterio de la Inmaculada Concepción, preparado a María para ser el tipo primordial y elemental inmaculado de la Iglesia. Hace 20 años ahora que mi novio me condujo a la casa nupcial y me puso sobre el áspero lecho de la novia en el cual estoy todavía yaciendo, me encontraba en la casa nupcial y vi un ruidoso cortejo matrimonial llegar a varias carrozas. Tenía sobre la cabeza una corona, en el pecho muchas joyas, 3 cadenas y 3 broches de oropel, de los que estaban suspendidos una cantidad de instrumentos de figuras representando cangrejos de río, ranas, sapos, saltamontes y también pequeños cuernos, anillos y silbatos, etc. Su vestimenta era escarlata, sobre su hombro se agitaba el búho que le hablaba a la oreja tanto a la derecha, tanto a la izquierda. Parecía ser un espíritu familiar. Esta mujer está hablando de la gran ramera, ¿eh? Y luego vamos a lo siguiente, dice, entonces vi todo lo que había con ella, irse, ceder el lugar, morir y culminar. Toda la casa nupcial devino en un instante sombrío y negro, y las casas brillantes comenzaron a carcomerse. La mujer misma, carcomida enteramente, cayó por tierra y quedó en el suelo, conservando su forma exterior, pero todo en ella se había descompuesto. Entonces, cuando todo se redujo a polvo y el silencio reinó por todo, el joven sacerdote volvió y con los otros dos, de los cuales uno, que era un hombre de edad, parecía enviado de Roma, el viejo llevaba una cruz que plantó ante la casa nupcial que se había vuelto totalmente negra. Sacó algo de la cruz, entró en la casa, abrió las puertas y ventanas y pareció que los demás que estaban ante la casa oraban, consagraban y hacían exorcismos. Se levantó una tormenta impetuosa que pasó a través de la casa y salió de ella, un vapor negro que se fue a lo lejos hacia una gran ciudad en la que se dividió en nubes de diverso tamaño. En cuanto a la casa, fue de nuevo ocupada por un número elegido entre los antiguos habitantes. Se instalaron también algunos de aquellos que habían venido con la novia impura y que se habían convertido. Todo fue purificado y comenzó a prosperar. El jardín también volvió a su primado estado. Vi una gran fiesta en la iglesia que tras la victoria irradiaba como el sol. Vi un papa muy austero y muy enérgico. Vi antes del comienzo de la fiesta muchos obispos, pastores expulsados por él a causa de su maldad. Vi entonces cerca de ser cumplida la plegaria, venga a nosotros tu reino. Fíjense, hermanos, cómo aquí se habla, la beata Ana Catalina Emmerich habla de que después de la entrada del anticristo y del falso profeta,
vendrá ese verdadero ecumenismo, donde todos se convertirán y donde habrá un nuevo papa muy austero y muy enérgico, donde también se habla de que dice, vi entonces cerca de ser cumplida la plegaria, venga a nosotros tu reino. Esa plegaria, ¿dónde está escrita? En la Biblia, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Y en el libro del cielo de la divina voluntad de Luisa Picarreta, ¿qué es lo que se pide? Venga a nosotros tu reino, así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, si se dan cuenta, va a haber un nuevo papa que va a vivir ese tiempo del reino de la divina voluntad. Por eso es que me atrevo a afirmar eso. Revelaciones de santos aprobados por la Iglesia Católica. Del libro del cielo de Luisa Picarreta de la Divina Voluntad también ya está aprobado aquí en México por la Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, todo lo que estamos leyendo, hermanos, aquí es aprobado. Santos aprobados por la Iglesia, beatos aprobados por la Iglesia. No me estoy metiendo en algo no aprobado para que quede claro. Y luego dice, vi una gran fiesta en la iglesia tras la victoria conseguida, irradiaba como el sol. Fíjense, ¿por qué como el sol? Recordemos que en la divina voluntad Dios nos pide ser esos soles, esas llamas, esa vela que va a alumbrar en los 3 días de oscuridad, porque somos luz y sal del mundo, Mateo. Eso lo dicen los evangelios también. Entonces, si se dan cuenta, va ligado lo que la beata Ana Catalina Emmerich, va ligado a lo que dice la divina voluntad. Y obviamente eso está respaldado por la Biblia. Y luego dice, vi un papa austero y muy enérgico. Vi antes del comienzo de la fiesta muchos obispos y pastores expulsados por él a causa de su maldad. Vi a los santos apóstoles tomar una parte muy especial de la celebración en la fiesta de la iglesia. Vi entonces muy cerca de su realización la plegaria, venga a nosotros tu reino. Me parecían ver jardines brillantes de luz descender de arriba, reunirse en la tierra en los lugares donde el fuego estaba encendido y bañar todo lo que está por debajo de una luz primordial. Es decir, recordemos que con los 3 días de oscuridad todo se va a renovar, y como aquí tiene la visión Ana Catalina Emmerich, que lo que veía en el cielo, en el cielo donde están los santos, desciende aquí en la tierra, y todo, digamos, esa semejanza de lo que hay allá. Por eso en la divina voluntad se dice eso, venga a nosotros tu reino, así en el cielo como en la tierra, que sea igual, solamente que aquí, pues obviamente la gente todavía va a morir, no va a ser, digamos, no vamos a tener, digamos, esa parte de la inmortalidad todavía. Entonces, para que quede claro, eso lo dice la beata Ana Catalina Emmerich entonces. Y por último tenemos las profecías de Mary. Bien, y por último tenemos la revelación de Mary Julie Janey, que dice así. A lo largo de su vida desde 1870 hasta su fallecimiento en 1941, María Julia Janey recibió revelaciones directas de Jesucristo, la Virgen María y el Arcángel Miguel y otros seres celestiales. Sin embargo, estas profecías han permanecido en gran medida en la penumbra debido a la intensidad de los eventos que predijo, que hasta hace algunos años eran impensables. Continuamos, dice, el cielo le reveló a María Julia que iba a proporcionar al mundo una enorme prueba de su santidad. Le prometió que los cuerpos de ella y su hermana iban a ser encontrados incorruptos, y nuestro Señor le agregó que encontrarían el corazón de María Julia latiendo todavía. Esto también es algo un poquito impactante, porque recordemos que también, exacto, las revelaciones de María Julia hasta apenas en estos últimos tiempos han tomado como que más renombre, ¿no? Entonces, algo impactante que a mí me deja esto es cómo van a encontrar el cuerpo, ¿no? De María Julia. Y luego dice, predijo destrucciones naturales como el volcán de las islas francesas del Caribe, la guerra franco-prusiana en los años de 1870. Predijo el lugar, el día, el mes, el año de la muerte de la vidente de La Salette, Melanie Calvat. Esto es muy importante, hermanos, porque esta Marie Julie Janey, estigmatizada francesa, ha tenido, digamos, estas profecías que se han cumplido, ¿no? Y que pues obviamente la iglesia tiene que seguir estudiando este tipo de revelaciones. Dice, anunció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con las victorias de los aliados de Francia y la Guerra Franco-Argelina. Muy importante también eso, ¿no? Profetiza Primera y Segunda Guerra Mundial, e inclusive la victoria, de quién iba a ser la victoria, ¿no? Entre 1878 y 1890 recibió una cantidad muy importante de profecías para nuestros tiempos. Le dijeron que contingentes masivos de inmigrantes musulmanes iban a llegar a Europa, de manera muy particular a Francia. Para este momento era impensable una demencia.
Sin embargo, esas profecías se hicieron realidad desde finales de los años de 1970. Hoy Francia, un país de aproximadamente 67 millones, recibe cada año alrededor de 2.500 a 300.000 inmigrantes, 250 a 300.000 inmigrantes. María Julia profetiza que este contingente se iba a radicalizar gradualmente hasta que finalmente haría una revolución a través del partido izquierdista neo-islamista. Y esto, hermanos, también ya lo estamos viendo en Francia, ¿eh? Esto que está aquí profetizando Francia, sí realmente se está viendo. De hecho, un foco rojo que tenemos que tener alerta en estos últimos tiempos también para tener más cerca la llegada de todos los acontecimientos, la entrada del anticristo, del falso profeta, es digamos, Francia va a ser ese foco que nos va a alertar. Va a haber mucha, digamos, como revolución interna en el país, ¿no? Dice, hasta el punto que el gobierno de Francia debería escaparse del Palacio del Eliseo y se quemará la ciudad. Esto es lo que, digamos, todavía falta por cumplirse de Marie Julie, y que no nada más ella, hay algunas otras revelaciones más que se nos indican, pero hoy me quiero dedicar solamente a lo aprobado, lo que la Iglesia Católica toma como verdaderos, digamos, santos, verdaderas beatificaciones o estigmatizaciones, ¿no? En este caso ella es estigmatizada. Seguimos. Ellos instaurarán un nuevo gobierno izquierdista que producirá nuevas leyes anticristianas, pero de manera muy particular anticatólicas. Estas revueltas no sucederán solo en Francia, sino también en Italia, Inglaterra, Alemania y en otros países vecinos. Eso también lo sabemos porque lo que decimos, ¿no? Italia perderá la fe. Eso está profetizado en Fátima, y entonces junto con Italia, pues las demás naciones que aquí se nos mencionan. No nada más Francia, sino Italia, Inglaterra y Alemania. También en Alemania estamos viendo ya esto, no, es decir, si se dan cuenta, tanto en Francia como en Alemania sí se está viendo algo de este tipo. Es decir, cosas que van son anticatólicas. La unión de parejas del mismo sexo es algo anticatólico, y eso está, y tristemente los obispos de Alemania en el sínodo alemán están, digamos, propiciando esto. Son cosas que Marie Julie pues nos ha alertado, y miren que se están cumpliendo ahorita en estos tiempos. Dice, mientras tanto en Medio Oriente seguirá la guerra y surgirá un hombre de una familia que inicialmente era católica, media alemana y media pakistaní, que llegará a Italia por invitación de sus amigos proislamistas y será el líder que tomará el poder en Italia y empezará una campaña anticatólica que será cruel. Y en el mismo momento el cielo dejará pasar un castigo a través de varias epidemias. Fíjense cómo aquí Mari Yuli nos está avisando cómo va a venir, ¿no? Empezará en Europa y se propagará en el mundo entero. Una de ellas será como quemaduras en la piel. Empezará con zonas de la piel que se quedan rojas y se formará un halo amarillo con un punto negro en el centro. Afectará primero la lengua, después la mente y la presión arterial. Será profundamente contagiosa, transmitida por el aire. Los médicos no tendrán ninguna respuesta eficaz para esto, salvo una que vendrá del cielo a través de hojas de espino. Mientras tanto, en la iglesia predominarán nuevas doctrinas y el papa será confundido. Habrá diferentes cismas de obispos y una nueva liturgia que será una abominación a los ojos de Dios. Fíjense cómo aquí esta profecía de Mary Julie Janey coincide con las profecías de San Francisco de Asís, lo que les leí a principio, un poquito, bueno, a principio del video, intermedio de este video, les he leído esto que nos avisa aquí, cisma, doctrinas que van contra la iglesia, el papa que con la confusión, ¿no? Y con sus errores, obispos que harán, digamos, habrá diferentes cismas de obispos y una nueva liturgia. Esto también se viene, recuerden que se ha profetizado, y Mary Julie, que es estigmatizada, probada ya por la iglesia, pues también digamos que para estos tiempos nos está dando el mensaje. Y luego dice, y entonces con la mayoría de los países de Europa en jaque con las revoluciones internas de los proislamistas, comenzará una invasión de los países islámicos de África, que desembarcarán en el sur de Italia, sur de Francia, en la Costa del Sol en España, en Andalucía. Y en el mismo momento Rusia comenzará una guerra rápida en alianza con el consorcio de naciones musulmanas que lucharán contra Israel. Fíjense cómo decimos, por eso es importante lo que dijo la Virgen de Fátima,
que Rusia esparcirá sus errores. Uno de los errores que va a esparcir Rusia es la guerra. Por eso aquí dice, y en el mismo momento Rusia comenzará una guerra rápida en alianza con el consorcio de naciones musulmanas que lucharán contra Israel. Empezará, fíjense cómo dice que Rusia va a atacar. Empezará desde Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, Francia y Alemania. Llegará primero a Roma y plantará su bandera encima de la cúpula de San Pedro. Las naciones de Europa llamarán a Estados Unidos, pero los americanos no vendrán. Fíjense cómo aquí, por eso decimos, ahorita ya está el ataque de Rusia a Ucrania. Falta, en cuanto nosotros veamos otro foco rojo, digamos, de alerta, que sepamos que esto se acerca, es que tiene que atacar Rusia a Bielorrusia, a Polonia, Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a Luxemburgo y lo que ya les leí. Fíjense, estas naciones tendrá que atacar Rusia. En cuanto nosotros veamos eso, quiere decir que ya está más cerca el acontecimiento de la entrada tanto del anticristo como del antipapa. De hecho, recordemos que también San Francisco de Asís y la Santa María Canori Mora me parece, o Mori, Sima Mora, les mencioné hace un ratito, que ella decía precisamente que se iba a dar precisamente la entrada de un falso papa, pero en el pontificado del verdadero, y eso San Francisco de Asís también nos los menciona, que harán obispos que obedecerán de buena fe al verdadero papa, y habrá muchos que estén en contra de él y que se vayan que se vayan más bien del lado del anticristo y del falso profeta, pensando que ellos son, digamos, los que van a traer la paz al mundo. Entonces, un error muy grave, y eso Zacarías en la Biblia también nos los menciona. Continúo y dice, María Julia no dice por qué no llegarán. Tal vez hayan tenido algún desastre natural de grandes magnitudes, o han sido atacados por misiles intercontinentales, o quizá estén ocupados en un conflicto con China en el Pacífico. Esta es una opinión de este blog, pero bueno, eso no se sabe. Simplemente se dice que Francia será invadido por Rusia, Francia pedirá ayuda de Estados Unidos, perdón, pero la ayuda no llegará. Entonces, ¿por qué razones? Pues podrán ser muchas. Yo me voy más, no quiero tocar aquí alguna revelación que no esté aprobada todavía por la iglesia, pero sí hay algo donde se menciona por qué razón Estados Unidos no. Simplemente digo, al final de cuentas son profecías. Ya sabemos que para mí el que les diga yo por qué sí o por qué no será probablemente en otro video donde no toque, digamos, como tal esto. No quiero, digamos, como contaminar lo que es aprobado por la Iglesia Católica como tal, y listo. Simplemente Rusia invadirá estas naciones, y eso es divina voluntad. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la voluntad de Dios en esto. Repito, para que venga el reino de la divina voluntad, si esto tenemos que vivir, a nosotros nos toca vivir divina voluntad, aprender a vivirla, y sobre todo confiar en el Señor, confiar y haciendo la voluntad de Dios, esperando a que todo esto pase. Si nos tocará morir mártires, moriremos mártires, y si nos tocará vivir esos tiempos nuevos, viviremos esos tiempos nuevos. Seguimos. Y dice, con un ejército menor y mal equipado, pero con auxilio del cielo rechazarán a los rusos. Pero antes de ser expulsados de París, los rusos lanzarán misiles nucleares, y París será prácticamente pulverizada, además de la ciudad de Orleans y otras. Esto tiene gran similitud con otras revelaciones como las de Akita, que dice que caerá fuego del cielo y quedarán aniquilados lugares enteros, y los sobrevivientes desearán haber muerto. Y luego dice, una fuerza conjunta del rey de Francia y el rey de España llevarán una campaña a toda Europa contra los invasores, que durará 3 años. Finalmente Roma será liberada, y el rey de Francia instará a alguien que nadie podía esperar como el futuro pontífice, que será también un primo lejano de la familia Borbón. Fíjense, este será el Papa Angélico que instaurará la sede petrina nuevamente en Roma. Y por último vendrá el castigo final de Dios, que serán los 3 días de oscuridad.
Fíjense, hasta aquí esta parte es cierta, hay que tener algo en cuenta. Simplemente hasta aquí les voy a dejar esta parte. Si se dan cuenta, aquí se dice que habrá un papa que se le dirán el Papa Angélico, que instaurará la sede petrina nuevamente en Roma. ¿Por qué? Hablábamos en Mari Juli, perdón, la Beata Ana Catalina Emmerich menciona también que va a haber una traslación de la silla petrina, que cuando entre el falso profeta y el anticristo, digamos, la silla petrina no tendrá ya, digamos, como tal el poder allí del Papa, sino que será trasladado a otro lugar. No se dice qué lugar. Y aquí menciona Mari Juli que tanto habrá un rey, ¿no? Un rey que será el gran monarca, el que ayudará, que ayudará precisamente a restaurar y que luchará contra el anticristo y el falso papa para poder volver a instaurar la silla petrina en Roma. Por eso aquí dice, y el rey de Francia instará a alguien que nadie podía esperar como el futuro pontífice, que será también un primo lejano de la familia Borbón. Este será el Papa Angélico que instaurará la sede petrina nuevamente en Roma y entonces con eso sabemos que después, por eso les decía, no se vayan a confundir. Viene Pedro el Romano, que es el Papa Francisco, después de él vendrá el falso profeta, que ya está entre los futuros cardenales papables y que está trabajando, digamos, detrás del Papa Francisco, ¿sí? Para que lo haga quedar mal y piensen que el Papa Francisco es falso. Por eso, repito, por eso es que se va a venir el cisma. ¿Habrá cambios doctrinales en el periodo del Papa Francisco? Sí los habrá. Habrá, de hecho, se darán casi todas estas cosas, digamos, malas en la iglesia en el en el pontificado ahorita del Papa Francisco. Más adelante lo veremos, pero que sepamos por revelaciones de otras, digamos, profetas, que el Papa, el falso profeta está, digamos, a las sombras trabajando para que el Papa Francisco aparezca como el culpable, pero realmente cuando el Papa Francisco muera, que digamos es la revelación de Fátima, el tercer secreto, ese Papa vestido de blanco que sube el monte y que lo matan los soldados, será el Papa Francisco. Una vez muerto el Papa Francisco, aparecerá el falso profeta junto con el anticristo que dirán al mundo que se pongan la marca de la bestia para poder comprar y vender, que será ese microchip en la mano derecha. Muerto el Papa Francisco, se vendrá el pontificado del antipapa, digámoslo así, del falso profeta, junto con el anticristo, que ya en la Biblia leímos Apocalipsis 13, durará 42 meses, 3 años y medio su poder, o en el pontificado, y después también, así como el falso profeta estuvo trabajando detrás del Papa Francisco para llegar digamos, a sentarse en la silla petrina, también el Papa Angélico ya está, hermanos. El Papa Angélico ya está ahorita, digamos, pues escondido, ¿no? Dios lo tiene oculto y protegido. ¿Para qué? Para que cuando llegue al poder el falso profeta y el anticristo, lleguen al final de los 42 meses de su reinado, según la Biblia, el Papa Angélico junto con el gran monarca logren instaurar el reino de la divina voluntad, es decir, logren más bien ellos vivir el reino de la divina voluntad y por la ayuda divina lograr, digamos, la derrota del falso profeta y del anticristo. Entonces, se llegará el momento del pontificado del Papa Angélico y con eso, pues digamos, tendremos los 1000 años de paz descritos en el Apocalipsis capítulo 20, que pues obviamente si gustan lo vamos a leer rápidamente para que sepan que todo es bíblico y que pues finalmente, repito, no tenemos que tener miedo a todo esto porque si ya está en la voluntad de Dios, simplemente hay que estar, digamos, firmes en nuestra fe, vivir divina voluntad y listo. Escuchemos lo que dice el Apocalipsis 20. Vi después un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Bueno, les voy a leer un poquito antes. Apocalipsis 19, versículo 17, versículo 19 que dice, vi entonces a la bestia, a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraron su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo y todas las aves se
hartaron de su carne. Fíjense entonces aquí cómo viene la derrota del anticristo y del falso profeta, es decir, termina los 42 meses de su periodo y justo precisamente aquí en este lapso de tiempo donde son derrotados, se darán los 3 días de oscuridad, hermanos. 3 días de oscuridad son los últimos días de los 3 años y medio del reinado del anticristo y del falso profeta. Revelaciones de María Taigi, ¿sí? También aprobada por la Iglesia Católica. Y luego continuamos con el Apocalipsis 20 que dice: vi después a un ángel que bajaba del cielo levantando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón y la serpiente antigua que es Satanás o el diablo y lo encadenó por 1000 años. Fíjense, entonces aquí vienen esos, Satanás será encadenado por 1000 años. De hecho, si ustedes leen el libro del cielo, precisamente no se va a vivir divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás estará encadenado. Ya no tendremos la tentación de Satanás como la tenemos hoy actualmente en nuestros días, porque Satanás, digamos, está aquí en la tierra y está tratando de que caigamos cada uno de nosotros. Nos quiere dar muerte, ¿no? La palabra que hace ratito mencionábamos en la Biblia. Hay que tener miedo no al que mate el cuerpo, sino al que mate el alma. Y Satanás está siempre tratando de tentarnos para matar nuestra alma, ¿no? Que nos condenemos al infierno junto con él. Entonces, esa es la razón por la que aquí se dice que será sujetado y por 1000 años. Y luego dice, después vendrá, lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Es decir, después de que pasen los 1000 años, dice, después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Quiere decir que entonces en esos 1000 años se vivirá el reino de la divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ya lo leímos con Ana Catalina Emmerich y dimos la explicación según las revelaciones que tiene ella. Y listo, entonces habrá nuevo papa, habrá el papa angélico que va a vivir, digamos, los primeros años de estos 1000 años, ¿no? Que habla la Biblia en el Apocalipsis 20, junto con la gente que viva divina voluntad. Por eso aquí volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, por eso invitamos a la gente en estos tiempos a que vivan divina voluntad. Si no vives divina voluntad o más bien no quieres aprender, yo sé que va a ser difícil. Hay videos que tengo con el padre Alfredo que hemos grabado en Guadalajara, donde está probada la revelación de Luisa Picarreta de la divina voluntad, y él mismo ha explicado en los libros. Y si no, te invito, en el primer comentario de este video dejaré la conferencia que tengo por si no la has visto, para que veas que él ahí cómo explica, ¿no? Es decir, vivir divina voluntad no se logra de un día a otro, no se logra de hoy a mañana, no porque ya leíste todos los libros de Luisa, el libro del cielo y los 36 volúmenes, ya vives divina voluntad, eso no. Pero sí es importante porque para vivir divina voluntad yo tengo que por lo menos conocer de qué trata la revelación. Una vez conociendo y habiéndola leído, ya la voy a poner en práctica, que es, repito, algunos me dirán, oye, ¿y eso está encima de la Biblia? No, de hecho, para que tú entiendas mejor divina voluntad, tienes que leer Biblia y tienes que leer libros del cielo de la divina voluntad. Biblia, libro del cielo de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque los libros del cielo de la divina voluntad están básicamente, digamos, están descritos en los evangelios, porque Jesús fue el que vivió divina voluntad. Solamente algunos me dirán, bueno, si tú me dices que son los evangelios, ¿para qué leo divina voluntad? Por una razón rápida, que muchos han leído. ¿Desde cuándo la Biblia digamos, ya tiene casi 2000 años que la Biblia se ha escrito y que la tenemos, ¿no? Pero tristemente la gente no ha podido hacer las obras como Jesús las hizo, por una razón. Se excusan de que Jesús en los evangelios hizo todo eso porque es Dios y nosotros como nada más somos humanos, entonces no podemos. Pero eso es mentira, porque en las revelaciones del cielo especifican a Luisa que ella, aunque haya nacido bajo el pecado original, también puede llegar a cumplir las obras en divina voluntad como Jesús las hizo en los evangelios. Entonces aquí ya no hay excusa de que es que yo no puedo dejar de pecar porque soy ser humano y soy débil. Yo no puedo obedecer y cumplir los 10 mandamientos porque solamente Dios, por eso Él vino, porque Él era Dios y hombre y Él sí pudo. No. En las revelaciones de Luisa Picarreta se menciona que tú puedes cumplir lo que está escrito en los evangelios sin poner esa excusa de que como nací bajo el pecado original y soy humano y soy débil, entonces por eso no puedo.
Eso es lo importante, hermanos. Por eso repito, y en las revelaciones del cielo Dios va siendo el maestro, te va diciendo qué tienes que ir haciendo para poder desapegarte y te especifica por qué tú dices que no puedes cumplir los mandamientos ni obedecer la ley de Dios. Ahí te va diciendo es que tienes apegos, apegos al mundo, te gusta el dinero, te gustan las mujeres, te gusta el vicio, te gusta la borrachera. Ese tipo de cosas Dios te la va mostrando de una manera que probablemente en la Biblia no lo entiendas, porque en la Biblia es clara y también se dice, pero a veces muchos no entendemos la Biblia. Una revelación privada, en este caso de Luisa, es un poquito más entendible porque el lenguaje Dios lo aterriza un poquito más sencillo para que lo entendamos. Por eso repito, no está por encima de la Biblia, que quede claro, pero es un complemento para que la revelación te ayude a comprender mejor lo que está descrito aquí en los evangelios. Entonces, nada más te va a ir dando más luz para que tú lo puedas hacer vida. Entonces, hasta ahí lo dejo. Espero que te haya gustado el video. Repito, ya cuando venga el fin del mundo, pues tendré el Apocalipsis 20 y 21, perdón, 20, 21 y 22, ya forman parte de lo que es el fin del mundo. Se tendrán que vivir esos 1000 años de paz con gente y las generaciones que allí vayan a ver, que podrán ser muchas, pero esas generaciones vivirán de acuerdo a la voluntad de Dios, además de que ya no va a haber que yo soy judío, que yo soy mormón, que yo soy pentecostal o soy adventista del séptimo día. Ya se va a acabar todo eso, gracias a Dios, porque Dios cuando vino aquí a la tierra vino a que bautizáramos y predicáramos el evangelio a todas las naciones, y con la divina voluntad, aunque entre el anticristo y el falso profeta, después de su reinado se va a lograr eso, porque los judíos se van a convertir y los judíos van a entrar a la iglesia católica y van a reconocer a Cristo como Mesías, y todas las diversas religiones tendrán, las que vivan esos 1000 años de paz, tendrán que ya ahora sí seremos una sola religión y todos seremos católicos y todos aceptaremos a María como Madre nuestra, y será la corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias, Nuestra Señora de todos los pueblos, que también es una revelación en Ámsterdam, todavía es así, no aprobada por la iglesia, pero que pues sabemos que la Virgen es corredentora. Para los que aún no siendo aprobada esa revelación, sabemos que la Virgen es corredentora y es Madre nuestra, y cuando se instaure el reino de la divina voluntad en la tierra, ya el quinto dogma mariano tendrá que estar proclamado, y repito, obviamente ya no habiendo más protestantes, todos aceptaremos a María, por eso será la Señora de todos los pueblos. Y pues bueno, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Déjame tus comentarios, tus preguntas abajo en el video. Dime qué te pareció, dime si tienes alguna inquietud, alguna duda, o si todo ha sido entendible, pues qué bueno. Repetimos nada más. Vamos a hacer un recordatorio para los que no han ido a Divina Voluntad en Guadalajara, aquí en México, aprobada. Esta es una de las razones importantes por las que tu sacerdote de tu parroquia debe ir a retiro de Guadalajara, aquí en México, en la Divina Voluntad, que repito, es una aprobación, es una revelación privada, pero ya aprobada por la iglesia. Vamos a dejar al final de este video el flyer para que si a tu sacerdote le interesa ir, compártele este video para que más o menos se nutra, sepa, ¿no? Logre comprender que una revelación privada, a veces por muy catastrófica que suene o de muchos castigos, pues el Evangelio, perdón, el Apocalipsis que está en la Biblia es una revelación profética de calamidades. Ahí prácticamente no es como que en los Evangelios, que se te habla más de amor, de conversión y de una vida cristiana, ¿no? El Apocalipsis está descrito también para la conversión, es algo que nos alerta como a Sodoma y a Gomorra, pero ahora ya no a un país. El Apocalipsis está escrito para alertar a toda la gente del mundo entero, es una profecía global, que lo que busca el Apocalipsis es la conversión. Recuerden lo que dice la Biblia: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y eso es lo que Jesús quiere, por eso habrán 1000 años de paz todavía, porque Jesús no quiere la muerte de nosotros hasta que Él nos vea maduros. Recuerda que para que venga el fin del mundo, su iglesia tiene que madurar. Y lo vimos, ¿no? Con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tardó nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días? Llevamos 2000 años prácticamente de que Jesús vino, nació y enseñó, y todavía el mundo no se ha convertido totalmente a Jesucristo. Por eso es que viene el reino de la divina voluntad después de esos 2000 años, y Jesús, según la Biblia, en los 1000 años
pues será un tiempo en el que todavía la divina voluntad madure. En esos 1000 años, así como Jesús vino y murió y repito, y han pasado 2000 años y la iglesia, digamos, ahorita va siendo un poquito más madura que a principio en esta parte de la redención de Jesús, pues a través del tercer fiat de la santificación todavía tendrá que madurar más la iglesia a través de ese don de la divina voluntad. Y pues bueno, hasta aquí el video. Repito, dejaremos la información para que tu sacerdote vaya al retiro por si le interesa. Hay retiros para el mes de abril, hay retiros para el mes de junio, me parece, hay retiros para agosto y para el mes de octubre, que no se te olvide. El retiro del mes de octubre será para laicos y para sacerdotes. Eh, Podrá ir un sacerdote con 2 laicos, 2 feligreses suyos que además sepan de divina voluntad o que estén leyendo ya los libros del cielo. Simplemente aquí te extiendo esta invitación, te invito a que precisamente para esta revelación que vamos a ir comprendiendo, pues invites al sacerdote para que él se envuelva en esto de la divina voluntad, para que logren formar grupos en sus parroquias, se enseñe divina voluntad y listo, ¿no? Al final de cuentas estamos en un momento de preparación. Ya lo escuchaste del padre Rafael, esto no se trata de espantar a la gente, de que ya viene mañana esto, faltan todavía cosas por cumplirse para que esto se dé. ¿Por qué? Repito, todavía la divina voluntad tampoco se ha extendido. La divina voluntad se tiene que extender al mundo entero y esa es otra de las señales para que podamos decir que ahora sí el pueblo está un poquito preparado para la entrada del anticristo y del falso profeta, porque Dios no va a abandonar a su pueblo. No nada más es que, pues sí, yo sé de revelaciones, viene esto, viene la marca de la bestia, sí, y tu preparación para cuándo. ¿Cuándo vas a poner, lejos de buscar qué señales vienen y que si ya viene mañana o que si el año que viene ya se acerca? Ya despreocúpate por eso. Preocúpate por vivir divina voluntad para preparar tu corazón para lo que viene. Si te toca morir mártir, tu corazón estará preparado. Si te toca refugiarte y vivir esos 1000 años de paz en su momento, te tocará, pero todo es en la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, espero te haya gustado el video. Si hay dudas, déjamelo en los comentarios. Que Dios te bendiga. Hermanos, este es el retiro del que les hablé. Como pueden ver, miren, vamos a leerlo. Calendario anual 2024, retiros sacerdotales, divina voluntad, aprobada por la Arquidiócesis de Guadalajara. El primer retiro es en febrero, 5, 6 y 7 de febrero. Se va a ver el volumen 12. Para los que han visto, los que no saben, la divina voluntad se compone de 36 volúmenes y estos volúmenes están repartidos en los libros del cielo, 12 libros. Bueno, entonces ya se va a ver el volumen 12 para el 5, 6 y 7 de febrero. No se preocupen los sacerdotes que no sepan nada de divina voluntad. A principio del día se les anuncia, o más bien se les da una introducción de lo que es el libro del cielo, digámoslo así, de los primeros volúmenes para que no se pierdan. Entonces no hay problema por eso. Este retiro de febrero va a ser para laicos y sacerdotes. Ese es el que va a ser para laicos y sacerdotes. Después vienen 3 retiros que nada más son para sacerdotes. El que sigue es en el mes de abril, del 8 al 12 de abril. Se van a ver los volúmenes 13, 14 y 15. Para junio, 10, 11 y 12 de junio se va a ver el volumen 16 y 17 y para el mes de agosto se van a ver el volumen, para el 5, 6 y 7 de agosto se van a ver los volúmenes 18 y 19. Y nuevamente para el último del año, que es en el mes de octubre, 7, 8 y 9 de octubre, aquí dice que va a haber una recapitulación de volúmenes. Entonces, si va a haber una recapitulación de volúmenes, obviamente quiere decir que simplemente es un resumen del volumen 1 o 12 hasta el volumen 19. Es muy importante que sepan eso porque el mes de octubre también estuviera muy bien que fueran los laicos con un sacerdote. Recuerden que este es para laicos y sacerdotes. Si no vas acompañado de un sacerdote, no vas a poder ingresar a este retiro. Es muy importante aclarar esto. Entonces, vamos a seguir leyendo la Casa de Ejercicios Casa de Ejercicios del Sacerdote. Esta es la dirección. Voy a acercarlo lo mejor que pueda para que puedan ver. Vamos a acercar todo.
Estas son las fechas para que puedan tomar captura de pantalla para los que quieran. Aquí están las fechas, lo dejo un ratito para que ustedes vean, se vea más grande y no haya problemas. Repito, el de febrero, 5, 6 y 7 es el que viene y al que me gustaría que fueran muchos hermanos. Ahora sí vamos a pasar ya a lo último, que es el lugar donde se va a llevar a cabo los retiros de Divina Voluntad. Casa de Ejercicios del Sacerdote, está ubicado en la calle Alfredo R. Plasencia, número 1025, en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, para los que no sepan más o menos si llegan en avión, hay taxis que te pueden llevar directamente de allí, de la, saliendo del avión, ahí mismo dentro, digamos, de la agencia, puedes contratar un taxi que son como Uber y que te pueden llevar a esta dirección. Más o menos el costo está en los 500 pesos mexicanos, que en dólares serían más o menos los 25, entre 25, 30 dólares. Te saldría el costo de saliendo de Guadalajara, del aeropuerto de Guadalajara, a este lugar, a esta dirección. El costo está en 30 dólares aproximadamente, para que también vayas contemplando los gastos. Obviamente ida y vuelta serían 60 dólares. Cuando salgas, para volver a irte de regreso de donde vienes, y así como cuando llegas para llegar a esta casa de ejercicios del sacerdote. El encargado, el asesor diocesano, es el presbítero Carlos Javier Díaz Vega, licenciado. Y si tienes alguna duda, te voy a dejar este correo electrónico que espero que se pueda ver. Es lo más grande que puedo hacer. asesor.divinavoluntad.gdl@gmail.com. O bien puedes marcar, de hecho, tienes que registrarte al número 99 91 63 49 52. Es muy importante que se registren. Para los que son, quiero dejar algo claro. Aquí voy a dejar, les voy a dejar un número que es para los que son de América Latina o los que vayan a llamar de otra parte de que no sea México. Voy a dejarles un número telefónico para que también se contacten con Carla. Ella les podrá dar mejores información acerca de los retiros, y solamente va a atender a ese número a los sacerdotes. Si tú eres un laico que se va a comunicar a ese otro número, no te van a atender. Es muy importante que sepas eso. Solamente si es sacerdote se le va a poder atender. A este número que estás viendo en pantalla, si eres laico, sí te van a poder atender. Repito, este número que está en pantalla es para los laicos y sacerdotes también que quieran comunicarse. Pero especialmente el otro número que estás viendo aquí arriba de la pantalla va a ser para los sacerdotes que vengan de otra parte de México. Hablo de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, de donde quieran venir, serán bienvenidos y se les brindará una asesoría especial solamente por el hecho de que son de otro país, que de repente se les complican algunas cosas en cuanto a los viajes, etcétera. Entonces, hasta allí lo dejo. Espero les sirva la información. Que Dios los bendiga.